y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. ¡Aleluya! Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Muy buenas noches, hermanos. Un feliz año 2026 para cada uno de ustedes y sus familias. Todas las bendiciones para ustedes y que el Señor se siga derramando en sus vidas. Bendito Dios. ¿Qué desean para Alejandra? Que el Señor la bendiga. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar este año con todo, como terminamos el año pasado. Terminamos el pasado con todo y empezamos de nuevo con todo. Nada de que ya estaba acabando el año, ya, no, con todo. No porque se acabe un año tiene que acabarse nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas provienen de Cristo y esas fuerzas no están calendarizadas, son permanentes, son eternas. Entonces vamos a buscar el libro de los Hechos capítulo 26 y vamos a leer del 21 al 23. Hechos 26 del 21 al 23. Sí me gusta el eco, nomás un poquito más bajito, pero sí me gusta cómo quedó ahí, más un poquito más, ándale, creo que ahí está mejor. Muy bien, aleluya. Dice el 21 al 23, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, como que se oyó un poquito más alto. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este primer día del año, porque nos concediste la vida, Señor, para llegar aquí. Señor, gracias porque tú eres el dador de todo. Gracias porque nos das la salud, porque nos permites estar frente a tu pueblo y a ellos frente a tu palabra. Y aún los que están presentes como los ausentes, los que vayan a reproducir este video, Señor, los que lo estén viendo a través de la red, para que a todos vaya tu bendición, tu palabra y tu inspiración. Señor, en el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Está en la apertura que está haciendo Alejandra, pues muy cierto el tema de que aun cuando nosotros nos hacemos propósitos de año nuevo, no olvidemos que es el Señor el que tiene propósitos para nosotros. Y lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, de veras lo digo, lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es que andemos conforme a los propósitos de Dios. Andar desviado, desfasado, atrasado, o a veces hasta adelantado de los propósitos de Dios, no nos va a traer bendición. Es bien importante que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la claridad de que estamos viviendo conforme a lo que el Señor tiene propuesto, o si me lo permiten, presupuestado para nosotros. Y esto que acabamos de leer en la base bíblica, voy a explicarlo, pero déjenme decirles que aquí se resume, como en otros pasajes, la visión que tenía el apóstol Pablo para su vida, qué es lo que el Señor tenía para su vida, y me voy a enfocar para empezar en lo que dice el 22 y el 23, dice, el 21 lo explico enseguida, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, aparte de ahí, persevero hasta el día de hoy. O sea, Pablo está hablando aquí en Hechos 27, 26, ya Pablo está muy avanzado en su vida como apóstol. Dice, persevero hasta el día de hoy. ¿En qué persevera? Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes.
Aquí Pablo no habla de edades, habla de jerarquías, habla del rango de quienes hablaba, tanto de gente común y corriente del pueblo como gobernantes, porque aquí Pablo le está testificando a un rey, al rey Herodes Agripa. Entonces a él le dice, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿En qué consistía el testimonio de Pablo? Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Como le dijo un día Pablo a los corintios, cuando llegué con ustedes, no llegué con sabiduría de palabras, sino con poder. Dice, para que no se atribuya en algo a mi sabiduría, sino al poder de Dios. Dice, y me propuse entre ustedes no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces aquí Pablo está diciendo lo mismo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esta era la misión de la vida de Pablo, que todo el mundo conociera que Cristo habría de ser el primero en resucitar de los muertos y anunciar la luz de Cristo al pueblo y a los gentiles. Se lo está diciendo un rey judío. Entonces, al pueblo de los judíos y a los gentiles. O sea, a todo mundo había que darle a conocer la luz de Cristo. Pero regreso al verso 21. Pablo dice algo de lo que les voy a explicar. Dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso porque eso está debidamente registrado en el capítulo 21 hasta este punto. Y quiero que lo entendamos porque por una parte hay que entender que hay una visión y una misión para nuestras vidas, pero esa visión y esa misión, como son piadosas, como son para la gloria y honra de Cristo, no le faltarán enemigos en la tierra, no le faltarán estorbos a esa visión. No es algo tan romántico o heroico como que voy y le predico a todo mundo y no pasó nada en mi contra, no. Mientras se predica el evangelio, siempre habrá opositores, siempre habrá gente que lo quiera callar a uno. Por eso Pablo dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. ¿Por qué? Por lo que dije, por lo que testifiqué. Esa es mi vida, testificar el nombre de Cristo, pero por eso los judíos procuraron matarme. Vamos a repasar un poquito de la historia, brincando de texto en texto donde creamos que va a ayudar. Por ejemplo, el día domingo les di como base bíblica Hechos 20:24 y voy a leerlo, pero lo voy a leer desde el 22. Entonces noten que me fine de la base bíblica donde Pablo dice que los judíos intentaron matarlo en Jerusalén. Entonces dice el versículo 22, aquí Pablo está despidiéndose de unos hermanos, de unos líderes de Éfeso, y les dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. La base bíblica ya fue fuera de Jerusalén, en Cesarea. Aquí en el verso 20 apenas va a ir a donde les voy a platicar el día de hoy. Dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo en ese empuje, impulso de ir a predicar, él sabía por el Espíritu que por predicar le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Cuál era su postura ante estos hechos inminentes? ¿Por qué inminentes? Porque le iban a pasar y le iban a pasar. La postura de Pablo es la base bíblica del pasado domingo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Pablo presentía que ese viaje a Jerusalén podría ser el final de su carrera. ¿Lo vieron ahí en el 24? Va de nuevo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Ya Pablo había hecho 3 viajes misioneros que le llevaron más de 20 años y ahora el tema era
ir a acabar su carrera. Entonces, como un siervo de Dios, sabe que podría ser su último testimonio, su última predicación. Entonces, dice el capítulo 21, se fijaron que decía Pablo, déjenme regreso a decirles algo que es importante, el 23, decía el 23, el Espíritu Santo me da testimonio por todas las ciudades, diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Pablo continuó el viaje a Jerusalén y le toca un ejemplo de eso que acaba de decir, de que el Espíritu por todas las le da testimonio de que había de padecer. Vamos a lo que dice el 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, hospedado en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esta es una profecía que le está augurando lo que viene. Lo van a atar los judíos cuando llegue a Jerusalén y lo van a entregar a los gentiles. ¿No les recuerda esto a alguien? ¿A quién lo tomaron los judíos y lo entregaron a los gentiles? A nuestro Señor Jesucristo. Eso fue justamente la muerte de Jesús. Los judíos lo tomaron y lo entregaron a los gentiles. Entonces, el profeta Agabo anuncia lo mismo a Pablo. Dice, así atarán los judíos de Jerusalén, en Jerusalén, al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Obviamente, los que amaban a Pablo, al oír esto, se alarmaron y trataron de convencer a Pablo, si te están diciendo que eso te va a pasar en Jerusalén, no vayas. Dice por ahí el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Lucas, el que escribió el libro de Hechos, y los demás acompañantes. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque la profecía se habría de cumplir cuando Pablo fuera a Jerusalén. Entonces, como una manera de evitar un designio de Dios, porque la profecía es un designio de Dios. Al dueño de este cinto lo van a atar en Jerusalén. Sus amados le dicen, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo responde en el verso 13 conforme a la visión que él tiene en su mente bien clara. Dice el verso 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo hablaba en serio. O sea, si he de morir en Jerusalén, pues si es la voluntad de Dios que así sea, todo sea por el nombre del Señor Jesús. No era una muerte estéril, no era una muerte sin chiste, era una muerte para los apóstoles, era algo dignísimo, sufrir, padecer y hasta morir por la causa de Cristo Jesús. Eso hoy en día ya no se predica, no se enseña. Hoy los cristianos van a las iglesias para que les hablen de prosperidad y de salud, pero es un evangelio diluido y pervertido y adulterado, porque los apóstoles tenían esta postura de sufrir lo que hubiera que sufrir por la causa del nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. No pudimos. Y continuó Pablo el viaje a Jerusalén. Bien, entonces, si nos pasamos más adelante, vamos a ver el versículo 17, la llegada a Jerusalén, a donde le esperaba la muerte a Pablo. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. A ver, lo leí de corridito, tal vez no hayan entendido, pero lo quise leer para que vean un contexto. Pablo llega a Jerusalén buscando a la iglesia de Jerusalén. Tal vez a la iglesia de Hechos 2,
La iglesia que en Jerusalén comenzó en el fuego del Espíritu Santo, hablando en lenguas, predicando. Se han leído Hechos 2 cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y se reunían en las casas y compartían el pan, y el Señor añadía a su iglesia cada día a los que habían de ser salvos. En el tiempo del Pentecostés, y Jerusalén era una iglesia hermosa, floreciente, fresca. Pablo llega ahí cerca de más de 20 años después. Y dice en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Eso de nos recibieron con gozo, de entrada suena algo bueno. Pero luego nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Jerusalén ya cambió. Ya no es para nada la iglesia de Hechos 2, 3, 4, 5, donde se movía poderosamente el Espíritu Santo. Voy a volver a leer lo que les leí corridito y verán lo que puede pasar con una iglesia que abandona la Escritura, que abandona la gracia de Dios, que abandona la búsqueda del poder del Espíritu Santo y se convierte simplemente en una iglesia oscura, gris, legalista, sin chiste. Hermanos, esto pasó y puede seguir pasando en cualquier iglesia. Empezamos con que lo recibieron con gozo, pero dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Jacobo o Santiago, el que escribió la carta a Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, que no era uno de los 12 apóstoles. No se encontró con Pedro, ni con Juan, ni con Mateo. Todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya no estaban en Jerusalén. Y Jerusalén ahora era liderado, la iglesia, aclaro, la iglesia era liderado por Jacobo. Por eso dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y Pablo llega contándoles con gozo y alegría todo lo que en sus 3 viajes misioneros se había podido lograr. Eso lo podemos ver en el verso 19. A los cuales, a Jacobo y a los ancianos, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces la expectativa de Pablo sería pues que la iglesia se llenara de regocijo, que la iglesia se sintiera inspirada por ese testimonio, que la iglesia dijera, qué bien Pablo, qué bueno que ya estás aquí Pablo, ojalá que aquí se vuelva a levantar lo que ya un día se había levantado. Pero vean con qué se encuentra Pablo, es como esas historias de terror donde uno dice, pues ¿qué pasó aquí? Dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, primero dice, glorificaron a Dios. Es como un buen gloria a Dios, pero ahí te va nuestra realidad. Dice, y le dijeron, vean lo primero que le dice la iglesia a Pablo después de glorificar a Dios. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Eso fue una perversión de lo que había sido la iglesia en un inicio. La iglesia del día del Pentecostés fue la iglesia porque entendió que en la ley solo se anunciaba los sufrimientos, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces la iglesia comenzó dejando la ley, sino enseñando que en Cristo se cumplía la ley. Y Jerusalén hablaba de Cristo en todo momento. Pero ahora el testimonio es que hay millares de judíos que han creído. ¿En qué han creído? Bueno, han creído que efectivamente Jesús sí era el Mesías prometido. Pero aunque creían que Jesús era el Mesías, aún eran celosos por la ley. ¿Qué dice eso? En realidad no se habían convertido del judaísmo a Cristo. Seguían siendo judíos que ahora simplemente aceptaban a Cristo como el Mesías, pero seguían con la misma mentalidad de los judíos que mandaron a Cristo a la cruz. Espero que entiendan la tragedia. O sea, la iglesia que se narra en los primeros capítulos de Hechos se transformó de nuevo, retrocedió a ser una representación cristiana del judaísmo. Seguían con la mentalidad judía y ahorita les voy a demostrar por qué digo que seguían con la mentalidad judía. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, a estos millares de judíos que han creído y que ahora son celosos por la ley, se les ha informado en cuanto a ti
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Pablo ya tenía entre los judíos de Jerusalén una mala reputación, como que Pablo era un mal judío, tan malo que enseñaba a otros judíos a abandonar a Moisés, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. Entonces, la iglesia de Jerusalén estaba, perdón que se los diga así, estaba escamada de que Pablo ya no guardaba la ley. La iglesia, espero que entiendan esto, la iglesia estaba escamada de que Pablo no guardara la ley. Si ustedes recuerdan lo que les he enseñado por años en la carta a los Gálatas, Pablo reprende a los de Galacia porque han regresado a la ley y han abandonado a Cristo. Pero la iglesia de Jerusalén tenía los cables cruzados. La iglesia de Jerusalén creía que debían seguir guardando la ley de Moisés, deberían seguir circuncidando a los niños, guardando todos los rituales de purificación, y que Pablo era un mal judío. Ni siquiera entendían el cristianismo. O sea, tristemente tenemos que decir que la iglesia de Jerusalén ya no era cristiana. Era una sucursal cristiana, entre comillas, del judaísmo, como muchas iglesias de hoy. Muchas iglesias de hoy que aunque se dicen cristianas, se la pasan guardando la ley de diferentes formas. Espero que me estén escuchando o entendiendo. Entonces, dice el versículo 22, esta es una especie de advertencia, amenaza a Pablo. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces la iglesia le dice a Pablo, en lugar de decir, Pablo, qué gran obra ha hecho el Señor a través de ti. Hemos oído que has fundado iglesias por todo el mundo. Hemos sabido que eres el apóstol de los gentiles. Todo mundo habla de cómo has transformado el mundo romano. Eso bien pudieran haber dicho de Pablo. No dijeron nada de eso. Estaban preocupados que Pablo era un mal testimonio para los judíos. Entonces, la multitud, ¿cuál multitud? De los judíos que han creído y siguen siendo celosos de la ley. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y vean la recomendación que hace la iglesia. Yo espero que esta iglesia, que es cristiana, entienda la gravedad de lo que le pidieron los de la iglesia de Jerusalén a Pablo. Vean lo que le pidieron. Versículo 23 y 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Voto? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Perdón, ¿qué tiene que ver eso con el cristianismo? Y luego dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En eso se convirtió la iglesia de los apóstoles en Jerusalén. Y en eso se convierte en el día de hoy muchas iglesias por un falso sentido de santificación en una sucursal legalista que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y lo malo es que no se dan cuenta. Como aquí la iglesia, le voy a poner comillas, la iglesia de Jerusalén se había convertido. Y luego vamos ya a pasar más allá. Pablo, de una manera inexplicable para muchos en estos momentos, no les replica. Los pudo haber reprendido como reprendió a los Gálatas. Pero acuérdense que Pablo ya traía por el Espíritu una indicación. Tengo que ir a Jerusalén a sufrir y a padecer. Pablo tenía que dejarse llevar por la voluntad de Dios, que a veces la voluntad de Dios resulta difícil de entender para nosotros. Ahí Pablo pudo haber dicho, tan locos ustedes, han apostatado del cristianismo, pero no les dice eso, al contrario, los obedece. Vean el 26, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, esos hombres que decían que tenían promesa de cumplir un voto. Y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, Pablo
se purificó al estilo judío. Pausa. ¿Por qué lo hizo? No crean que Pablo está apostatando. Si van ustedes a la carta a los Corintios, primera a los Corintios, vamos a buscar algo que dice Pablo por aquí. En el capítulo 10. En el capítulo 10 dice lo siguiente. En el 10 dice, versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Quién puede entender estas palabras de Pablo? O sea, Pablo dice, yo de entrada podría batear a todos los que están mal, pero dice, no procurando mi beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. ¿Por qué Pablo, volviendo al libro de Hechos, ahí donde estamos, ¿cuál estamos? En el 21-26. ¿Por qué dice Pablo, tomó consigo aquellos hombres? Porque estaba pensando en la salvación de ellos. Porque pertenecían a la iglesia, pero en vano. Si pertenecían a la iglesia y tenían que ir a purificarse, no eran salvos. Porque una persona que salva en Cristo Jesús entiende que todo eso quedó atrás por la cruz de Cristo. Sin embargo, Pablo los acompaña obedientemente. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Todo esto es puro judaísmo. Pero ese judaísmo estaba en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo pacientemente obedeció para tener la oportunidad de testificar. Hey, los que están aquí distraídos o concentrados, esto es una buena enseñanza para ti. Muchas de las veces alguien te invitará a su casa y ese alguien no conoce a Cristo, no conoce la Biblia, no conoce al Señor, no son salvos y te invitan a su casa. Lo que hizo Pablo aquí es un buen ejemplo. Debemos ser cautelosos, debemos ser prudentes y debemos ser sabios. No debemos llegar tumbándole los ídolos, tumbándole a la virgencita y no. Acóplate con ellos. Dales la oportunidad de que tú estás con ellos, de que tú estás ahí para que sean salvos, pero antes de que les prediques a Cristo, debe prepararse el terreno. Si no, no te van a oír más. ¿Sí me queda claro? Tú llegas ahí diciendo, no, me siento Josías, se va a llegar derrumbándole los ídolos, hasta ahí llegaste y no vuelves a entrar a esa casa. O si entras, no te van a hacer caso. Entonces Pablo entró hasta el terreno de los judíos. Ya les dije por qué, su razonamiento. No por mi beneficio, sino por el beneficio de ellos para hacerlos salvos. Entonces, dice el versículo 21, y aquí empieza a cumplirse lo que Pablo sabía que iba a ocurrir. ¿Qué le daba testimonio el Espíritu Santo a Pablo por donde quiera que iba? Que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pablo fue al templo como si fuera el corderito a la boca de lobo. Dan cuenta que fue como corderito al corral de lobo. Como que se metió a la cueva del lobo. Vean lo que dice el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. De inmediato lo sujetaron. O sea, todavía ni siquiera se cumplían los 7 días de la purificación y llegaron judíos de otros países de Asia y luego dice, le echaron mano. Vean qué gritaron de Pablo en el verso 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Se le acusa de profano, de apóstata, de incitador a la rebeldía, ahí mismo en Jerusalén.
a donde le dijeron sus amigos: no vayas, Pablo. Y dijo Pablo: no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino a morir por el nombre de Cristo. Entonces, dice el 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lo llevaron a rastras, conforme a lo que le había anunciado el profeta Agabo y otros siervos de Dios. Dice el 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Vean lo que provocó Pablo. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, tan alborotada que los romanos que custodiaban la ciudad se dieron cuenta y le avisaron al tribuno. El tribuno era una autoridad jurídica y militar. Era así como casi la de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, dice versículo 32, tomando luego soldados. ¿Quién es este? El tribuno, vuelvo al 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, los judíos estaban golpeando a Pablo, hasta que llegó la autoridad romana. Aguas, aquí no pasó nada. Lo dejaron de golpear cuando llegaron los centuriones romanos. Un centurión era un jefe de 100 soldados, ¿sí? O sea, se dejó venir todo el pelotón a ver qué estaba pasando en esa rebelión, y en cuanto vieron a todos los pelotones romanos, se detuvieron. Verso 33, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Porque el tribuno dijo: pues este ha de ser un criminal de lo peor, para que toda la ciudad ande haciendo todo este alboroto. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Pueden figurar en sus mentes esto? Imagínenselo. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Quién quería matar a Pablo? Los judíos. ¿Quién lo salvó de los judíos? Los romanos. Pausa. Me voy a brincar este capítulo y el 23 hasta el 24, y ahorita regreso, y quiero que vean esto. Se los podría explicar, pero quiero que ustedes lo deduzcan. Voy a volver a leerles el 35. El 21:35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. De una vez leo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera, muera! ¿Ya vieron el punto? Escuchen esto que voy a leer. Dice el 24:1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Presten atención a Tértulo sin olvidar lo que en su mente imaginaron, ¿sí? Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Tértulo era como el fiscal, iba a acusar a Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, vean el rollote de Tértulo delante del gobernador romano Félix. Hagan de cuenta que Félix tenía la misma posición que en los días de Jesús tuvo Poncio Pilato. ¿Sí? Ahora en los tiempos de Pablo, el procurador es Félix. Y Tértulo va a acusar a Pablo delante de Félix. Tértulo era judío, aunque el nombre se oía griego. Dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Ya vieron qué clase de persona era Tértulo? Lambiscón, rollero, politiquero, ¿verdad? Dice el versículo 3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud.
Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ya, Tértulo, al grano. No, los políticos no van al grano. Primero preparan el terreno así bonito, ¿no? Y dice el verso 5, aquí quiero que presten atención al 5 y al 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Está diciendo eso Tértulo sobre el apóstol Pablo. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Sediciones es rebeldías, todo eso. Entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así le llamaba Tértulo a la iglesia en ese tiempo. Así que cuando a ti y a mí nos dicen que somos esto y somos lo otro, no te agüites. Así le decían a la iglesia al principio, la secta de los nazarenos. ¿Ok? ¿Están aquí? Entonces dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también, vean la acusación de Tértulo hacia Pablo, intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a la ley. ¿Sí fue así? ¿Sí fue así como dijo Tértulo? Dice, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. ¿Qué pasó con la película que les dije que formaran en su mente? ¿Quieren que lo leamos cómo ocurrió? Tértulo dijo, nosotros cuando vimos que él intentó profanar el templo, quisimos juzgarlo conforme a la ley, pero llegó el tribuno Lisias con gran violencia, o sea, el violento fue el tribuno Lisias. Con gran violencia le quitó de nuestras manos. Me voy a volver otra vez al texto. Empezamos a lo que dice el versículo 21-30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lo arrastraron, lo sacaron del templo. ¿Qué dijo Tértulo? Lo quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Y luego dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Quiénes eran los alborotados? Los judíos. El tribuno Lisias, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Y qué dijo Tértulo? Nosotros lo queríamos juzgar conforme a la ley, pero llegó el tribuno Lisias y lo arrebató de nosotros con gran violencia. Versículo 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y vamos otra vez al 35 y 36. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Esto es lo que realmente pasó. Los soldados llevaban a Pablo en peso a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Vuelvo otra vez a lo que dijo Tértulo en el versículo 6, 24:6. Tértulo le dijo al gobernador, intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos. A eso se exponen los cristianos. ¿Sí entienden lo que les traté de enseñar? O sea, ustedes como cristianos, a veces los veo frustrados y frustradas, porque enfrentan injusticias, porque enfrentan atropellos, porque la gente dice cosas de ustedes que no eran ciertas. Ustedes de pronto son desacreditados. Así es. Se vieron que decían de Pablo, que muera, y acá el rollo frente al gobernador. No, nosotros lo queríamos juzgar. Al contrario, fue el tribuno quien lo arrebató con gran violencia. Entonces Pablo, aquí ven ustedes que él iba a Jerusalén sabiendo que ahí podría morir, sabiendo
Sí, Pablo era judío, Pablo salió de ahí. Pablo no se sorprendía de cómo se las gastaban los judíos. ¿Ya entendieron ahorita algo de cómo eran los judíos en los tiempos de Pablo? ¿Ya los ubicaron? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque en la tele les enseñan otra cosa. Porque en YouTube les enseñan otra cosa. Porque al Ducín les enseña otra cosa. Porque hay una agenda político, geopolítica, religiosa, para que todos crean que los judíos simplemente son de lo mejor. Tienes que ver lo que dice la Biblia. Yo no estoy recurriendo a ninguna literatura. Nunca lo hago. Yo nunca recurro a otra literatura para enseñarles sino lo que dice la Biblia. Bien, me fui hasta con Tértulo para que vean cómo lo acusaron, pero volvamos al presente de Pablo, ¿sí? Entonces, vamos un poquito más adelante. Dice el versículo 39, 21-39. Pablo le dice esto al tribuno. Dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Para qué lo di? Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Cuál es la actitud de Pablo ante los judíos que lo querían matar? Y el tribuno lo salvó de que no lo mataran, lo sacaron a rastras y lo estaban golpeando. Pero ¿qué le pide Pablo al militar? Que me permitas hablar al pueblo. Porque el propósito de Pablo, desde el día que aceptó ir a Jerusalén, en esa extraña invitación de la iglesia, te acompaña a estos hombres para que se purifiquen y bla, bla, bla. Pablo no tenía en mente purificarse, tenía en mente que tuviera la oportunidad de testificarle a esta bola de judíos que aparentemente habían creído, pero evidentemente no eran creyentes. Pero se les tiene que predicar el evangelio. Lo mismo que hoy decimos, o sea, hoy que está mucha gente diciendo, no, que los judíos son el pueblo de Dios y que ellos tienen derecho a la tierra, pero no tienen a Cristo. Por más que se apoderen de la tierra, se van a ir al infierno. Entonces, Pablo le queda claro en decir, tenía que testificarles. Vayan a Hechos 11 para que vean algo que ya les he enseñado. En Romanos 11, perdón. En Romanos 11, vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 11, 13 y 14. Capítulo 11, versos 13 y 14. Vean, presten atención, sí, por favor. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿De quiénes habla Pablo cuando dice los de mi sangre? Los judíos. Provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aun cuando lo estaban pateando y golpeando, injuriando, Pablo no perdía la nota de quiero que sean salvos, aunque sea algunos de ellos. Volviendo a la narración de Hechos 21, cuando lo salvan los romanos, si Pablo no fuera un siervo de Cristo, diría, ahí nos vemos, yo que estoy haciendo entre esta bola de fanáticos locos que me quieren matar. Pablo pide, regrésame a ellos, quiero hablar con ellos, quiero testificarles. Entonces dice el versículo 40, 21-40, dice, y cuando él, el tribuno, Lisias, lo vemos que se llama Lisias, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, tienen a Pablo testificando ante los judíos. Y les dice rapidito, varones hermanos, capítulo 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Por qué? Porque los judíos, aunque hablaban en hebreo, el idioma que se hablaba en la calle no era el hebreo, era el arameo. El arameo era un idioma más de pueblo. Entonces, oír que alguien hablaba en hebreo, el hebreo se hablaba dentro de las sinagogas. El hebreo era el idioma sagrado para ellos. Entonces, en cuanto Pablo se levanta y empieza a hablar en hebreo, todos por costumbre, por tradición, guardan silencio porque esperan que se hable algo piadoso. Pablo era muy estratégico. Pablo hablaba en todos los idiomas que se necesitaban, pero ese día dijo hay que hablar en hebreo para acaparar la atención de ellos. Versículo 3 les dice en hebreo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? En Jerusalén, estaba en Jerusalén, Pablo estaba en Jerusalén.
criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente, Pablo dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. ¿Qué les dije? Presten atención. Que cuando vayan a una casa no lleguen tumbando los ídolos. Pablo llega dándoles una especie de elogio. Conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Entonces, al decirles celosos, no es como nosotros hoy usamos la palabra celoso de una manera despectiva, como una debilidad del carácter. No. Pablo, al decirles ustedes son celosos, lo estaban recibiendo como elogio, porque Pablo decía celosos de las cosas de Dios. Como hoy lo sois vosotros. Versículo 4. Perseguía yo este camino. Vean la palabra camino con C mayúscula. Así como, ¿cómo le llamó a la iglesia Tertuliano? ¿Cómo le llamó Tertuliano a la iglesia? La secta de los nazarenos. Pablo sabía que los judíos le llamaban el camino. Todavía no se le llamaba iglesia. Por eso dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Perseguía yo a los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Estaba en Jerusalén y lo estaba escuchando el sumo sacerdote. Y Pablo echa de cabeza al sumo sacerdote en el verso 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. ¿Por qué le era testigo? ¿Alguien se acuerda por qué el sumo sacerdote le era testigo? Porque él les firmó cartas para que él persiguiera a cristianos. Y ahí estaba el sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pablo hasta ahí dice, hey, yo era como ustedes, tan celoso como ustedes, perseguidor del camino, como ustedes me están persiguiendo a mí. Ahora Pablo les relata su conversión, que se relata en el capítulo 9, pero ahora Pablo lo hace personalmente. En el capítulo 9, donde se relata la conversión de Pablo, es una narración de Lucas, pero aquí Pablo lo dice de su propia voz. Entonces dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La mayoría de ustedes conocen esa narración. Entonces, vean, cuando Pablo narra su conversión, él sigue consciente de que le está hablando a judíos, celosos de la ley. Les dice en el verso 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. O sea, Pablo aclara que él nunca ha sido un enemigo del pueblo judío. Tan es así que este Ananías era un digno representante de los judíos. Dice el verso 13, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta aquí es lo que conocemos de la conversión de Pablo. Pablo le está testificando a los que unas horas antes lo querían matar. O sea, hace mucho que no hago este comentario, pero yo te digo a ti que lo he vivido y lo has vivido tú. Cuando tú testificas de Cristo, ¿qué más quisiera yo? Que te dijeran, hermano, lo invito a mi casa. Quiero conocer la palabra de Dios. Quiero que me hable de Cristo. Tenga, le invito a un café. Niños, silencio, llévenselos a todos porque vamos a escuchar al hermano Alejandro. Nunca ha ocurrido ni va a ocurrir. No esperen condiciones ideales.
Siempre que predicas a Cristo es cuando más distracciones hay. Es cuando más chillan los niños, es cuando más suena el teléfono, es cuando más te llama la suegra. Todo tipo de distractores. No te frustres. Aquí ves a Pablo testificando de su conversión. No creas que todo, ay, hermano Pablo, todos están con una cara, lo quieren matar. Él le está testificando gente que lo quiere matar y ya lo habrían matado si no es porque estuvieran los soldados atrás de Pablo. Acuérdense que un soldado le dijo a Pablo, se te permite hablar. Pablo aprovechó que tenía acá como si fueran sus guaruras a los soldados y por eso pudo hablar. Así que a veces hay que ser sabios y aprovechar oportunidades que tal vez nunca más se repitan. Esta oportunidad de Pablo de tener a toda la multitud frente a él, pero la custodia de los romanos atrás, difícilmente se iba a volver a repetir. Había que aprovecharla. Estamos, hijos míos. Es mensaje de año nuevo, para que veas por dónde nos vamos a ir en este año. Dice el versículo 17, y me aconteció, sigue hablando Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, Pablo está testificando, vi al Señor, me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Diré, ay Pablo, ¿y por qué tienes que testificar eso en Jerusalén y frente a los judíos? Que el Señor que te salvó te dijo, sal de Jerusalén porque estos no te van a oír. O sea, está provocando todavía más el enojo de los judíos hacia él. Versículo 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. No olviden que cuando murió Esteban, los judíos, los líderes religiosos estaban ahí. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El que escribió o el que editó la Biblia Reina Valera, una vez más, aquí la regó bien gacho. Porque le puso un subtítulo que lo único que hace es estorbar. Porque del 21 no hay ninguna razón para hacer ninguna pausa antes del 22. Si ven que en su Biblia hay un subtítulo terminando el 21. O sea, ese subtítulo no ayuda en nada. Lo único que hace es quitarle, arrancarle lo valioso del momento. Porque Pablo en el 21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La palabra gentiles para los judíos era un cohete. Dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Ya cuando dijo, te envío a los gentiles, ya no quisieron seguir oyendo. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Por qué no conviene que viva? ¿Cómo que Dios se manifestó a él y que vaya con los gentiles? Si aquí nomás somos nosotros los que tenemos, dirían hoy, contrato de exclusividad con Dios. ¿Sí vieron que estorbó el texto que está ahí? Entonces dice el verso 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, muy teatrales los judíos, ¿no? Dice versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Lo leí de corrido. Pablo testifica de su conversión y de las revelaciones de Cristo, y cuando Pablo dice que Cristo le dijo, te mando a los gentiles, los judíos se enfurecieron y arremetieron contra él. Pero acuérdense que Pablo tenía a los romanos custodiándolo.
Entonces, en cuanto ven que otra vez los romanos por segunda vez lo vuelven a salvar de la turba judía. Hasta aquí podríamos sacar algunas conclusiones de la visión del apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes hayan notado la intención de Pablo de que se salven esos judíos. O sea, Pablo los veía ardientemente deseosos de matarlo, pero Pablo estaba ardientemente deseosos de que escucharan el evangelio. Nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de estos apóstoles, no de los apóstoles falsos de esta época. Estos apóstoles tenían la prioridad de que los que tenían enfrente fueran salvos, por más groseros, rebeldes y peligrosos que se manifestaran. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar un poquito más abajo y vámonos hasta el capítulo 23, versículo 12. Luego les digo por qué me brinqué todo esto, porque hay algo que les quiero enseñar. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. ¿Sí saben lo que es un complot? Sí, ¿verdad? Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Así se llevaban los judíos. ¿Sí entienden de qué clase de personas estamos hablando? Fanáticos religiosos, asesinos, criminales que juran que no van a comer ni beber hasta que Pablo esté muerto. O sea, va en serio eso de matar a Pablo. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Vean el complot. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Yo no sé si el texto es claro para ustedes. ¿Sí es claro? Ni siquiera lo tengo que explicar. Estos que se juramentaron que no van a beber y comer hasta que muera Pablo, ¿cómo le hacemos? Dile al tribuno, el tribuno lo tenía bien resguardado, dile que lo traiga a nosotros. Así como que queremos extraer algo más. Ya cuando nos ponga al frente el tribuno, lo matamos. Así estaba el apóstol Pablo en la mira de ellos. Entonces, pasó algo providencial, un sobrino de Pablo, en la Biblia aparece Pablo tenía sobrinos. ¿Lo leo rápido? 26. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, la trampa, el complot, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, lo llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven. ¿Quién es el joven? Sobrino de Pablo, que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándole aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Esto fue providencial. Si el chamaco no hace la tarea, me matan a Pablo ahí antes de tiempo. Dice el verso 20, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole a que nadie dijese que le habían dado aviso a esto. Y llamando a 2 centuriones, si dice, mandó a 2 centuriones, ¿qué dijimos que era un centurión? Un jefe de 100. Pero los centuriones no venían solos, venían con sus 100. Y mandó traer a 2 centuriones. O sea, venían 2 centuriones y ¿cuántos soldados? Y 200 soldados. Así estaba, del tamaño del sapo es la pedrada, así estaba la multitud. Dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. ¿Verdad? 100 por cada centurión. 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen salvo a Félix, el gobernador. Entonces, el tribuno Lisias, aquí vemos, se llama Lisias, lo veremos, entendió que Pablo era objeto de la ira de todo un pueblo. Y no era que ellos fueran tan amigos de Pablo, simplemente para guardar el orden, llévenselo. Mandó traer de Cesarea toda una caballería para que custodiaran a un solo hombre.
Vean en esto la providencia de Dios. Dios nos va a mandar a situaciones muy complicadas más de una vez, tal vez yo ya lo haya hecho contigo. Y estés en medio de gente que te odie, gente que no quiera que expreses la palabra, pero el Señor estará contigo. Y aquí el Señor pone a todos los romanos de la región al servicio de la seguridad de Pablo. Esto no pasa todos los días, que hubiera todo un regimiento romano cuidando a Pablo. Dice el verso 25, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, así se llamaba el tribuno. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Félix, ya lo vimos, a quien le estaba hablando aquel rollero que se llamaba, ¿cómo? Tértulo, ¿se acuerdan? Esto le escribe de romano a romano. A este hombre aprehendido por los judíos a quien ellos iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, lo llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Les recuerda esto algo? Poncio Pilato llegó a la misma conclusión con Jesús. Ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, pero los judíos a Jesús decían crucifícale, crucifícale, y a Pablo pues, lo querían matar con esa trampa que ya vimos. Verso 30, aquí donde intervino el sobrino de Pablo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. O sea, en pocas palabras, te lo mando resguardado ahí, y si alguien lo quiere ir a acusar, pues que vayan a Cesarea y que lo acusen allá. Y ustedes creerían que los judíos dijeran, pues ya se lo llevaron a Cesarea, pues ya Dios que lo bendiga. Ahí van hasta Cesarea, aferraditos los señores. ¿Por qué? Porque Pablo desenmascaraba su hipocresía, porque Pablo los echaba de cabeza de lo que verdaderamente eran ellos. Bien, entonces vámonos, ya vimos lo de Tértulo, el capítulo 24, repito lo último, cuando dice el 24:6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, ¿se acuerdan? Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos. Bien, ahora vámonos a lo que dice lo siguiente. Ahora le da la oportunidad a Pablo de que se defienda. ¿Ya vieron cómo se defendió en Hechos 22, que narró su conversión? Aquí Pablo se le da otra vez oportunidad de testificar. Dice el versículo 24:10. Escuchen nuevamente la defensa de Pablo. No está haciendo otra cosa más que lo que les avisó el Señor Jesús. No tengan miedo de lo que han de decir, porque el Espíritu que está en ustedes les dirá lo que deban de decir. Serán llevados a los concilios, serán llevados ante reyes, ante magistrados, y ustedes van a testificar. Y aquí se está cumpliendo en Pablo. 24:10. Así, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, ¿cómo se llama el gobernador? Félix. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo dice, subí a adorar a Jerusalén. ¿De qué lo acusó Tértulo? ¿Alguien se acuerda? Verso 6. Intentó también profanar el templo. O sea, Tértulo dijo, quiso profanar el templo. Y Pablo dice en el versículo 11, subí a adorar a Jerusalén. Ya, tengan mucho cuidado. Por eso, acá, a nivel nosotros, en nuestro tiempo, muchos hermanos ya a veces ni se acercan conmigo porque me decían, ay Alejandro, no me cree, ¿verdad? ¿Y por qué no me creemos? Entonces, aquí se ve, o sea, la gente es muy dada a echar mentiras, a distorsionar. Vino a profanar el templo. No, yo fui a adorar. O sea, es muy común que se presenten ese tipo de cambios de versiones. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno. Y así fue, acuérdense, ya lo leímos en el 21, que nomás lo vieron los que venían de Asia. Este es el que profana, bla, bla, bla. No me hallaron disputando con ninguno. Esta era parte de la estrategia de Pablo. Recuerdan la tercera vez que les digo, cuando vayan a un lugar a testificar, no lleguen insultando, no lleguen agrediendo. Pablo, esa fue su defensa. Yo no llegué disputando con nadie, ni peleando con nadie, ni insultando a nadie. Ellos fueron los que llegaron conmigo. Por eso dice,
y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, verso 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino, otra vez la palabra camino con C mayúscula, ¿qué dijimos que era el camino? La iglesia. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los cristianos le llamaban el camino, y al camino, ¿cómo le llamaban los judíos? Herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Quiénes? Los que me quieren golpear, ellos también abrigan esta esperanza, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Pablo sigue diciendo, es mi nación. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Ahora entienden por qué era raro que cuando a Pablo le dijeron, ve y paga los gastos de estos hermanos, Pablo de una manera obediente fue y se purificó junto con ellos, que nos parecería algo raro que Pablo no dijera, ustedes están mal. A la postre esa fue su defensa. Dice el verso 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Pablo se expresa como un judío que está cumpliendo con la ley, no con multitud ni con alboroto. Entonces ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Bien, vamos más allá. Versículo 24. Vean qué interesante a qué te tienes que enfrentar tú en muchas ocasiones. Versículo 24. Presten atención en los que están dormidos también. Dice, algunos días después, viniendo Félix, ¿quién era Félix? El gobernador. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Ya Pablo había testificado ante este gobernador, lo acabo de leer. Dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora Pablo le estaba testificando de la fe en Jesucristo a Félix y a su esposa. Vean el verso 25, esto me llama mucho la atención y es un tema para reflexionar. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué le pasó a Félix? ¿Cómo entiendo que el gobernador se espantó? Ahí dice, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué de eso le espantó a Félix o por qué se espantó? Porque era un corrupto, porque era un impío, porque era un pecador. No sería la primera vez que tú le testifiques a alguien que es un vil pecador con poder civil. ¿Me explico? Que a veces la autoridad ante quien tienes que dar explicaciones son una bola de corruptos. Y algunos de ustedes han aprovechado, como Pablo, la oportunidad de testificarle a un agente de tránsito corrupto. Y algunos simplemente le han ofrecido mordida como cualquier inconverso. Pero yo he visto, yo he estado muy de cerca y algunos están cerca de mí, que cuando llega un agente corrupto y le hablas como cristiano, se espanta y se va. Tal vez muchos de ustedes no tengan todavía esa oportunidad, porque todavía les tienen miedo, porque andan ilegales, porque no están cumpliendo. Ven a la autoridad, se espantan y quieren quedar bien con ellos como cualquier inconverso. Pero si tú le hablas conforme a tu fe, le pasa lo que a Félix. Félix se espantó cuando Pablo comenzó a disertarle al gobernador, le empezó a hablar al gobernador de la justicia. Le empezó a hablar al gobernador del dominio propio.
Le empezó a hablar al gobernador del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué digo que era un corrupto? No lo tengo que inventar, está en el 26. Ay, que el hermano investigó en internet. Yo no investigo en internet. No investiguen en internet, se van a hacer bolas. Investiguen en la Biblia. Verso 26. Esperaba Félix también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, aún antes de que Félix esperaba la mordida, Pablo con su discernimiento ya sabía que era un vil corrupto. Y como era un vil corrupto, le empezó a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. O sea, le aventó él, ay, 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 ay. Era un vil gobernador corrupto ante quien el hombre de Dios tenía que testificar. Ya despertaron los que estaban dormidos. ¿Ok? Dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años, estuvo esperando 2 años a que Pablo le diera una lana. Pablo estuvo 2 años ahí preso. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, el nuevo gobernador. O sea, se acabó el periodo de Félix y no se le hizo recibir una corta feria de Pablo, y ahí se quedó. Dice, por lo cual muchas veces, verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, Félix sabía que Pablo no tenía ningún delito, pero políticamente hablando, los judíos eran muy escandalosos y era mejor llevarla bien con ellos. No es la primera vez que ocurre esto. Vayan a Hechos 12 para que lo relacionen. ¿Están muy reburjados? No, espero que nada. Es una historia que he leído mucho, pero es una historia fácil de entender. Hechos 12, por favor, para que vean. ¿Por qué los traje al 12? Porque Félix, al entregarle el gobierno a Festo, queriendo quedar bien con los judíos, ¿qué hizo con Pablo? Lo dejó preso todavía. Vean lo que dice Hechos 12. Hechos 12. Dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, otro Herodes. Pablo está por testificarle a Herodes Agripa, pero de Hechos 12 era Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí el primer apóstol que muere es Jacobo, el hermano de Juan. No confundirlo con el Jacobo que les leí en Hechos 21. Ese era Jacobo, el hermano del Señor, el que escribió la carta de Santiago. Entonces aquí el punto nada más. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué agradó a los judíos? Que matara a uno de los apóstoles. Dice, procedió a prender también a Pedro. Entonces, en realidad los judíos eran muy escandalosos. Los judíos eran muy gritones, muy protestones, y los romanos preferían hacer todo lo que hubiera hacer para llevarla en paz con ellos. Por eso, mucho tiempo después, es lo que leemos acá en el 24 o 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bien, entonces ahora llega Festo. Ahora con Festo vamos a ver lo que dice, ¿qué le dejó como estafeta? Dice lo que sigue, dice lo siguiente. El 25:4, dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, porque los judíos le decían a Festo, ya que llegaste de gobernador, tráenos a Pablo a Jerusalén, a menos que nos salga menos costoso matarlo. ¿Para qué matarlo hasta Cesarea? Tráetelo. Entonces dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo a Cesarea, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Pablo ya compareció ante Félix y ahora comparece ante Festo. Versículo 25:7. No se me aburran, esto es importante. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él, contra Pablo, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo,
ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, otra vez la política, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Los judíos le habían dicho a Festo: tráenoslo acá a Jerusalén. Y Festo dijo: no, espérense, acá lo tengo. Pero ¿qué dice? Festo le dijo a Pablo: ¿quieres ser juzgado en Jerusalén? O sea, Festo, ¿qué estaba haciendo? Dándole por su lado a los judíos. Estaba dispuesto a que Pablo regresara a Jerusalén para ser enjuiciado y muerto ahí. Dice la pregunta: ¿queréis? Le dice a Pablo: ¿queréis subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo ya sabía las intenciones de los judíos. Verso 10, Pablo dijo: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, o sea, apelación al César. Yo a Jerusalén no voy. Ya estuve ahí, ya me fue de la patada, ya les testifiqué, el que creyó, creyó, y el que no, pues me quiere matar. Yo no tengo nada por qué regresar a Jerusalén. Yo apelo al César. ¿Ok? Entonces dice el versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, noten cómo Pablo, en el principio de la historia, él sabía que tenía que ir a Jerusalén, y fue. Y sabía que lo iban a encarcelar, y así pasó. Y que lo iban a golpear, y así pasó. Pero me regreso al 23:11, donde el Señor Jesucristo personalmente se aparece a él cuando está encarcelado en Jerusalén. Y le dice en el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por eso Pablo estaba convencido: yo no tengo nada que estar haciendo en Jerusalén, yo apelo al César. No es que Pablo esperara justicia del César. ¿Sí entienden el punto? O sea, Pablo dice: yo no tengo nada ya de que me acusen los judíos, yo apelo al César, que me juzgue el César. Pero más que Pablo estuviera pensando que el César lo dejaba libre, él estaba pensando en esto que le dijo el Señor: así como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ven la mentalidad de Pablo? Pablo no estaba pensando en su escape, en su liberación, en su comodidad. Él estaba sujeto a donde lo mandara el Señor. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: el Espíritu me testifica por todos los lugares en donde voy, que en Jerusalén me esperan prisiones y tribulaciones? Esa era la voluntad del Señor. Entonces Pablo llegó a hacer lo que fue y llegó a hacer lo que hizo por estar siempre atento a seguir la voz de Dios. Por eso regresamos acá al 25, cuando dice el versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Antes de que lo manden a Roma, pasa algo providencial, y con esto voy a terminar el relato del día de hoy. Cuando ya Pablo dice: pues ya me van a llevar a Roma, resulta que Herodes Agripa andaba ahí por Cesarea de gira artística, y había que testificarle también a él, como lo había dicho ya el Señor. Dice el versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Esto que les voy a decir son palabras para una audiencia adulta, pero vienen en la Biblia. ¿Vieron que Félix tenía su esposa? ¿Quién se acuerda cómo se llama la esposa? Drusila. Y ahora dice el rey Agripa y Berenice. No dice el rey Agripa y su esposa, porque Berenice no era su esposa, era su hermana. Pero vivían en una relación incestuosa. Entonces, si Pablo, ¿se acuerdan? Aquel Félix le disertó de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, porque era un corrupto.
todo mundo, aparte de Pablo, sabía que existía esa relación entre esos hermanos. Entonces, ahora Pablo le va a testificar a un rey que vive en una pública situación de inmoralidad. ¿Cómo testificarle a un rey de quien todo mundo sabe que vive en inmoralidad? ¿Qué querrá hacer Pablo? Que el rey se arrepienta. Pablo no está pensando en a ver si me libera. Pablo no tiene como prioridad quedar libre. Él quiere hacer salvos a todos los que le pongan enfrente. Entonces, cuando llega Agripa y Berenice, Pablo piensa en su salvación. Lo leo rápido. Dice lo siguiente. Vamos a ver lo que le dice Festo, el gobernador nuevo, a Agripa. Dice el versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Agripa y Berenice, Festo expuso al rey. ¿Quién era el rey? Agripa. Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte hasta que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían, vean cómo lo interpretaba Festo el romano, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, era la referencia que tenía el gobernador romano. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le observase para el conocimiento de Augusto, así le llamaban a los césares, mandé que le custodiasen hasta que le enviase yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oiráis. Fíjense bien, que Agripa dijera: yo también quisiera oír a este hombre. Agripa realmente no tenía jurisdicción ni poder para darle libertad a Pablo. Tenía curiosidad. Pero entendamos tal vez que en esta curiosidad estaban los propósitos de Dios. Insisto, que él dijera: yo también quiero oír a este hombre, era porque Dios a lo mejor tenía algo preparado para él. Entonces dice el versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con vosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir. O sea, para los judíos es digno de muerte. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, o sea, ¿a quién? Al César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. ¿Recuerdan lo que les dije? Pablo iba a hablar ante un rey que vivía públicamente en una situación de inmoralidad con su propia hermana. Dice: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Vean cómo le habló Pablo a un rey inmoral. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Cómo se dirigió Pablo con el rey? Con humildad y con respeto a su investidura. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Cómo le llamó Tértulo a la iglesia? La secta de los nazarenos. ¿Cómo le llamó Pablo a su antigua afiliación farisea? Ahí está. La secta de los fariseos. La secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo dice: en realidad yo sí pertenecía a una secta.
a la secta de los fariseos. Aunque hoy me digan que pertenezco a la secta de los nazarenos, a la secta a la que verdaderamente pertenecí fue a la secta de los fariseos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, Pablo era muy agudo, muy sabio. Pablo le está testificando a un inmoral que es rey, pero que es judío, o al menos que tiene formación judía. No voy a entrar tanto en detalles de dónde venían los Herodes, pero le habla de la resurrección de los muertos. Entonces ya Pablo empieza a testificar nuevamente su conversión. Ahora me voy a pasar toda la narración de la conversión porque ya leí la narración que le hizo a los judíos. Me voy a quedar nada más a lo que dice el versículo 16. Dice que el Señor Jesucristo el día de su conversión le dijo esto a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has oído y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo le está hablando a un judío que creía que esto podía ser cierto, que el Señor se podía aparecer. Si Herodes fuera un romano, un griego, Pablo ni siquiera le hubiera hablado de estas cosas. Y librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo repite aquello de te envió a los gentiles, pero Agripa no se escandalizó como aquellos judíos que se escandalizaron cuando dijo que el Señor lo mandaba con los gentiles. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, conclusión, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Los judíos tenían respeto por las visiones celestiales. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, y este es el resumen de la vida de Pablo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Esta es la clásica, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿Sí lo vieron? O sea, te la estoy cantando a ti, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La ironía es, no obras impías dignas de condenación, como las que estás haciendo tú, oh rey. Es una forma de decirlo. Dice, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahí ya trae al presente cercano de lo que ocurrió. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿a qué le llamó Pablo haber obtenido auxilio de Dios cuando los judíos intentaron matarle en el templo? A los romanos. Los romanos que entraron en su auxilio, Pablo le llamó habiendo obtenido auxilio de Dios. Así interpretaban los apóstoles los eventos. Dios usa muchos recursos para librarte de los que quieren hacerte daño cuando estás queriendo hacer la labor de Dios. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y en este momento, diría Pablo, en este momento le está dando testimonio a un grande, al rey. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué cosa? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A estas alturas, estas cosas pasan. Yo quiero pensar que Agripa estaba impactado con lo que le había testificado Pablo. Pero así como cuando tú le estás hablando a alguien y está bien impactado, luego se cruza la comadre y se cruza la suegra y se cruza, bueno, aquí se cruzó Festo. La Biblia no nos enseña cosas que no veas tú aquí. O sea, Herodes está impactado con el testimonio, pero entra la suegra, entra Festo. Dice el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, interrumpió con un gritote, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Le pasó a Pablo? También nos pasa a nosotros. No te... ¿Sí me explico? O sea, es bien complicado. Para mí, yo ya me hice viejo y yo sé perfectamente que para que yo le testifique a alguien,
Tengo que estar aguantando sus distracciones y que entren y salen y abran y azoten y los niños corran. Estoy hablando de en la iglesia de la cual yo soy responsable. Imagínense aquí en la iglesia. Ahora imagínense cuando yo quiero hablarle de alguien en la casa de no sé quién, donde no tengo autoridad para decir, cállese, mocoso chillón. No voy a decir eso. O sea, simple y sencillamente, aquí entra Festo en acción. Pablo, estás loco. Las muchas letras se vuelven loco. Y Pablo tiene oportunidad de voltear con la comadre Festo. Y dice, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey ya deshace a la comadre y voltea con el rey. Mi enfoque no es la comadre Festo, mi enfoque es Herodes Agripa. Ya que le da su tate quieto al excelentísimo Festo, al que yo le digo la comadre, se regresa con el rey y dice, pues el rey sabe estas cosas. ¿Cómo creen que en qué situación puso Pablo al rey? El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pablo le dice, Agripa, hablo con toda confianza delante de ti, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Ven a Pablo hablándole a un rey? Que es el que tiene la autoridad, pero que vive en inmoralidad. Pablo le está diciendo, ¿crees? ¿Tú crees? 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ven el poder con el que hablaba Pablo? Hay que ser realistas, por poco. Dice el versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyesen, todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí Festo, Herodes Agripa y Berenice, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Es una narración para mí apasionante, es una narración épica, como dicen ahora. ¿Por qué? Porque ya me quedo con esto último. No hubiéramos podido dejar en libertad. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder o no tuvo el poder para dejar libre a Pablo? Por supuesto, con semejante testimonio, eres libre. Pero el propósito de Dios no era que Pablo fuera dejado en libertad. ¿Se acuerdan en Hechos 23:11 cuál era el propósito de Pablo? Ahora testificar en Roma. Por eso dicen, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Es la maravilla de los designios de Dios. Por eso yo te digo en esta hora que no fue una clase de historia nada más, ni siquiera fue clase, solo leí. ¿Se dieron cuenta, va? Solo leí. Nosotros en nuestra vida diaria sufrimos diferentes situaciones. Injusticias por aquí, dolencias por acá, atropellos. Hay gente que nos defrauda, hay gente que nos queda mal, hay gente que abusa de nosotros. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Y si ustedes supieran que todo eso está en los designios de Dios, que muchas de las veces nos cae en la cabeza de que, entonces Dios, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está su protección? Pablo hubiera dicho, si pensara como a veces pensamos nosotros, ¿dónde está la protección de Dios? Yo quiero ser libre, pero no. Pablo tenía bien claro que aquí el propósito no era la libertad de Pablo o la dignificación de Pablo, sino que se siga predicando el evangelio. Entonces yo te invito en este día a que cuando decimos, ya se acabó un año, lo decimos, me fue bien esto, me fue mal en esto, me fue bien, revises y redefinas las cosas. Todavía tienes presente el 2025 y digas, si me pasaron cosas que yo juzgué como malas, a la luz de este texto, revisa si realmente fueron malas. Si esas cosas te acercaron a la iglesia, fueron buenas.
Si esos atropellos te tienen aquí escuchando la palabra de Dios, bendito sea Dios por esos atropellos. Si por causa de gente que habla atropelladamente, precipitadamente, de una manera grosera, si te hicieron algo que te dolió en lo más profundo de tu corazón y eso te tiene aquí, bendito sea Dios. Veamos entonces a partir de ahora con esto que vemos en Pablo de una manera distinta a la vida. Que hay cosas que te pueden venir de sofocón, inesperado, que te causen decepción, que te causen tristeza, desilusión, pero cumplen con los propósitos del Señor. Cumplen con los propósitos. Ya. Mi hijo me dice, papá, cuando vamos a Estados Unidos, ¿por qué no vivimos acá? Mira, acá también hay iglesias. Mira, están hasta más bonitas. Yo me pregunto a mí mismo, no le contesto a mi hijo, pero digo, ni modo de decirle, no, hijo, allá se sabe en la Biblia al revés y al derecho. Brilla su ignorancia. Les hace falta la Biblia por aquellos lugares. Pero el Señor nos tiene aquí. ¿Ven? Alguien dirá, hermano, no se va tan lejos. Hermano, ¿por qué no se va al Olivo? ¿A qué? ¿A ser el hermano número 2557? No, ¿para qué? Mejor donde el Señor nos quiere tener, donde hay gente que está esperando que Dios le hable a través de la palabra. Porque yo quiero pensar que tú vienes aquí con la esperanza de que Dios te hable. Y yo tengo el compromiso de expresar la palabra y que sea Dios el que hable. Yo no soy Dios, yo simplemente expreso lo que la palabra dice. Entonces yo espero que en esta noche, esta narración de un Pablo que me lo golpean acá, me lo difaman allá, me lo arrastran por este lado, me lo calumnian por acá y lo traen para arriba y para abajo. ¿Lo vieron? O sea, yo la pensé, dije, híjole, es viernes, se me van a desesperar si les narro todo. Pero el Señor dice, lo tienen que saber. O sea, pobre Pablo lo traen como trapo viejo para todos lados. Y ya le testificó a los judíos, ya le testificó a los romanos, y a Félix, y a Festo, y a Herodes, a Agripa, y todavía falta que le testificó a los del barco, y a todo mundo. No se le escapaba nadie. Por eso él pudo decir en la carta a los romanos, todo lo he llenado del evangelio. Porque el propósito de Dios es que se llene el mundo del evangelio. Su propósito no es que estrenes ropa nueva, que tengas una lavadora que haga chacachaca. No, esas son cosas que el Señor da por añadidura. No lo tomes como lo más importante de tu vida. Mientras tú tengas el poder testificar del Señor como lo más importante, el Señor se va a ocupar de todas las cosas que te preocupan. Mientras tú tengas como prioridad de este año, yo quiero ser un mejor servidor del Señor. Lo decía Alejandra, algunos con la obra de sus manos sirven al Señor, con sus ideas, su creatividad, otros con su voz, con su palabra. Si tú te propones y que la cosa va a estar difícil, y va a haber obstáculos, y va a haber impedimentos, y va a haber contratiempos, y va a haber distracciones, porque así tiene que ser. Nunca la predicación fue cómoda ni fácil, ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será. Siempre testificar de Cristo te va a poner en situaciones complicadas. Así es. Pero mayor gloria es para el Señor que esos obstáculos no te detengan, que esas distracciones no alcancen a hacer mella en ti. Este mundo nos acosa, nos rodea, nos llena de cosas para que pensemos en algo que creemos que es lo más importante, pero lo más importante es a quien estamos sirviendo. Porque Él es nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero supervisor, nuestro verdadero gerente, nuestro verdadero patrón es el Señor Jesucristo, porque Él nos compró, porque somos de su propiedad, porque su sangre no solamente nos atrae a Él como su propiedad, sino que nos limpia, nos purifica. Canta Alondra, sangre que nos da la paz, es la sangre que nos da las ganas de seguir sirviendo. Cuando está el desánimo, recordamos quiénes somos en Cristo y ahí vamos de nuevo. Y prepárate, infierno, y prepárate, Satanás, porque no nos vamos a callar, porque vamos a seguir adelante. Y aunque, como dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza económica, tienes poca fuerza política, tienes poca fuerza de influencia, no has negado mi palabra
y has guardado mi nombre. En este año, guardemos su nombre, no neguemos su nombre, guardemos su palabra. ¿No te gustaría en este año conocer más las Sagradas Escrituras? Poder sacar de dudas a tus hermanos. Una joven me decía el domingo: hermano, déjeme citas sobre las vírgenes y los santos. ¿Cómo no? Ve y aviéntales estas 2, 3, y cuando te den un riatazo, regresa y te doy otras 3, y te batean y ahí te van otras 3. Así es. Difícilmente es a la primera. Hay que estar insistiendo, porque esas almas se pueden salvar. Amén, hermanos. Feliz año nuevo en Cristo Jesús. Feliz servicio al Señor. Feliz ministerio. Que su ministerio fluya. Que sus dones se pongan al servicio de la obra de Dios, y que a través de su trabajo el nombre de Cristo sea dado a conocer, sea glorificado y sea alabado. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor, y con mucha alegría vamos a cantarle al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien, hermano, y así van a durar todas las predicaciones. No. Es una predicación especial de inicio de año. No se espante. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Quieres alabar al que vive y reina? ¿Quieres empezar bien el año diciéndole: Señor, yo te alabo y te bendigo porque tú eres grande y maravilloso, porque has hecho cosas grandes conmigo, y yo quiero hacer las cosas grandes en tu santo nombre también? Aleluya. ¿Quién quiere alabar el nombre del Señor? ¿Lo quieres alabar? Yo también lo quiero alabar, porque Él es grande y maravilloso, porque Él es bueno, porque a su nombre damos la gloria, porque Él vive en nosotros y nosotros vivimos para Él. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Siendo en forma de Dios, amén, Rey de toda la creación, gloria a Dios, de siervo se vistió. Aleluya. Permítenos testificar con poder, Señor. Permítenos hablar de tus maravillas, de tus virtudes, de las grandes cosas que has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que vivimos el año pasado. Gracias, Señor, por el festival, por los cultos especiales, por la noche mexicana, por el retiro espiritual, por el aniversario, por la escuela de verano, por las actividades materiales que hicimos para ti, por las predicaciones sobre el amor y la amistad, Señor. Gracias por los festivales, gracias por las fiestas, gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Haz un siervo para tu gloria a cada varón de esta iglesia, Señor. Hazlos y hazlas siervas para tu gloria. Los que oran, los que leen la escritura, los que se reúnen para orar, que lo hagan para tu gloria, Señor. Los que se reúnen a orar, Señor, que lo hagan para tu gloria, Padre. Que los que se meten a trabajar en la cocina, que lo hagan para tu gloria. Las que le dan clases a nuestros pequeñitos, que lo hagan para tu gloria, Señor. Aleluya. Por mi transgresión y en silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Todos. Pon en mí la
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Haznos siervos para tu gloria, Señor. Oh, Señor, dile a tus hijos, tengan ánimo, porque así como han testificado de mí, sigan haciéndolo. No dejen de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sean desobedientes a la misión, sino que prediquen el evangelio, exhorten en todo tiempo. Amén. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Permítame hacer una oración por todos ustedes, hermanos. Pero antes de orar, decirles, podemos hacerlo mejor. Así como vieron al apóstol Pablo, sean apasionados con la palabra, insistentes. Que no quiere venir, vuélvalo a invitar. Que dice que está desanimado, dele razones para venir a la iglesia. Insista, insista. Como le dijo Pablo a Timoteo, inste, redarguye, corrige con toda doctrina, haz obra de evangelista, a tiempo, fuera de tiempo. Vamos a hacerlo, hermanos. Transmítanle esto que el Señor les está poniendo en este día a los demás, esa pasión. Dejen ya detrás el letargo, dejen detrás el no lo sé, es que tengo dudas, es que quién sabe. Ya dejen eso atrás. Son muy amados por el Señor, muy equipados por el Señor, como para que tengan en poco lo que el Señor les ha dado. Si hay en ustedes preocupaciones, déjenselas al Señor. Si hay en ustedes angustias, incertidumbres, déjenselas al Señor y verán que el Señor se va a mostrar como es, poderoso, maravilloso, increíble. Increíble es el Señor. Padre Celestial, en esta hora yo te quiero dar las gracias por la vida. Te quiero dar las gracias, pero por la vida de cada uno de los que están aquí, aún de los que no pudieron venir, Señor. Tú los amas. Yo sé que tú sabes quiénes son cada uno de ellos. Como dijo tu siervo David, tú conoces su acostarse y su levantarse y su volverse a acostar. Tú conoces sus triunfos, conoces sus derrotas, conoces sus amores, conoces también sus tristezas. Conoces todo acerca de ellos y los amas con todo el amor de lo que alguien que murió en la cruz puede tener, Padre. Yo en esta hora, mi Cristo, los pongo en tus manos. Te pido que tu sangre sea siempre nuestra protección, sea siempre, Señor, nuestra limpieza, nuestra redención, que sea nuestra liberación y nuestra alegría y nuestro gozo y nuestra paz. Ayúdanos, Padre Celestial, para que así como en nuestra humana debilidad siempre nos hacemos propósitos de siguiente año, Señor, que en este año y los que llegan tengamos, Señor, esa nueva pasión renovada por servirte, por darlo todo por ti, Señor, por emularte a ti, por seguir el ejemplo de tus siervos, esa grande nube de testigos que tenemos, Señor, que cada uno de nosotros podamos encontrar en hombres como tu siervo Pablo, ese ejemplo a quien imitar, Señor, hombres y mujeres que estuvieron dispuestas a todo con tal de agradarte, Señor, y que hoy, Padre Celestial, tú puedes decir son muy, muy especiales para ti. Yo sé que esta congregación es muy especial para ti. Yo sé que cada uno de los que están aquí es muy especial para ti. Tal vez ellos no lo saben, pero yo lo sé, Señor. Yo te ruego en este día que inyectes en sus corazones tu
tu poderosa unción. Que pongas en sus corazones tus prioridades, tus sueños, tus visiones, Señor, lo que tú quieres hacer a través de ellos. Y que entiendan, Padre, como lo decíamos, que si han habido cosas duras en sus vidas, pero que los tienen aquí, se ha cumplido a la larga un propósito tuyo, porque tu voluntad es agradable y perfecta, y sabemos que venga lo que venga, Padre Celestial, mientras estemos bajo tu amparo, bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor, estaremos protegidos, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma, y debajo de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu iglesia, y llévanos con paz, con alegría y bendición a casa, bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Si quieren dar